Eran las 8:47 de la noche cuando el Papa León XIV se detuvo frente a las puertas de cristal del gran salón. Dentro, todo estaba preparado para una noche perfecta. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos. Las velas iluminaban las copas de cristal. Un cuarteto de cuerda esperaba junto al escenario donde, en pocos minutos, comenzaría la cena para recaudar fondos destinada al nuevo Centro de la Misericordia. Había empresarios, benefactores, sacerdotes y personas acostumbradas a sentarse en las primeras filas. Pero nadie estaba mirando hacia la entrada. Nadie excepto él. Al otro lado del cristal, bajo una lluvia fina, había un niño de 11 años. Llevaba unas zapatillas mojadas y una chaqueta demasiado ligera para aquella noche. Contra su pecho sostenía una pequeña llave de latón. Una vieja cuerda azul estaba atada alrededor de ella. Junto al niño permanecía una mujer mayor con un cardigan gris. Hablaba en voz baja con un guardia que no parecía dispuesto a abrir la puerta. León XIV observó la escena durante varios segundos. Después preguntó: ¿por qué están afuera? El director del evento, Vincent Hale, miró hacia la entrada y ajustó discretamente el puño de su camisa. Son de Open Door House, Santo Padre. Ya nos estamos ocupando de ello. El Papa no apartó los ojos del niño. ¿Por qué están afuera? Esta vez, Hale tardó en responder. Necesitamos mantener despejada la entrada antes de que comience la cena. Entonces ocurrió algo pequeño. Tan pequeño que cualquiera podría haberlo ignorado. El niño levantó la mirada hacia el interior del salón. No parecía enfadado. No parecía dispuesto a protestar. Parecía haber aceptado algo mucho peor. Que aquel lugar no era para él. La mujer mayor lo acercó suavemente hacia sí. Al darse cuenta de que el Papa los estaba observando, bajó la cabeza con una mezcla de vergüenza y cansancio. León XIV miró nuevamente la llave. Después miró al niño. Y tomó una decisión. Abrió personalmente las puertas. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Varias personas dentro del salón giraron la cabeza al mismo tiempo. El Papa salió bajo la lluvia. El niño permaneció inmóvil. León XIV caminó hasta él y, en lugar de hablar desde arriba, se arrodilló frente al muchacho. ¿Cómo te llamas? El niño tardó unos segundos en responder. Teo. ¿Teo qué? Teo Miles. El Papa señaló la llave. ¿Qué abre? Teo bajó la mirada. La habitación 12. ¿Dónde? Open Door House. León XIV observó la cuerda azul. ¿Por qué la llevas atada así? Teo apretó la llave entre los dedos. Parecía estar decidiendo si podía confiar en aquel hombre. Finalmente, extendió la mano. Vine a devolverla. El Papa no la tomó. ¿Devolverla por qué? Teo respiró profundamente. Y entonces dijo algo que hizo que la expresión de León XIV cambiara. Porque dijeron que iban a cambiar las cerraduras. Durante unos segundos, nadie habló. La lluvia golpeaba suavemente las piedras. Dentro del salón, cientos de personas esperaban. Pero el verdadero problema de aquella noche no estaba sobre el escenario. Estaba frente a una puerta. Y llevaba una pequeña llave de latón. León XIV volvió a mirar al niño. ¿Tú vives en esa habitación? Teo asintió. Mi mamá y yo. ¿Y dónde está ella? Trabajando. Esta noche. Trabaja por las noches en un hogar para ancianos. El Papa guardó silencio. Entonces miró hacia el edificio de Open Door House, al otro lado del patio. ¿Cuánto tiempo llevan allí? 3 meses. ¿Y cuánto tiempo necesitan todavía? Teo bajó la cabeza. Solo 7 noches. 7 noches. Nada más. Pero aquella cifra estaba a punto de cambiar el significado de una cena entera. Porque detrás de esas 7 noches había una madre trabajando hasta el cansancio. Un niño que había aprendido demasiado pronto lo que significaba perder un hogar. Y una decisión que nadie en aquella sala quería explicar. León XIV se puso de pie. Miró a Vincent Hale. Después volvió a mirar al niño. Llévame a Open Door House.
Y mientras las puertas del salón permanecían abiertas detrás de ellos, nadie imaginaba todavía que aquella pequeña llave terminaría revelando una pregunta mucho más grande. ¿Qué sucede cuando una institución construye un futuro brillante, pero olvida a las personas que necesita proteger en el presente? La respuesta comenzaría aquella misma noche. Antes de continuar, hay algo importante que debemos aclarar. Esta historia es una interpretación artística y narrativa, inspirada en elementos culturales, religiosos y públicos relacionados con la figura del Papa León XIV, la Iglesia Católica y la tradición de servicio hacia quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. No se presenta como una declaración oficial del Vaticano, ni pretende atribuir palabras, decisiones o acontecimientos concretos a personas reales. Tampoco busca acusar a ninguna persona, institución o comunidad. La historia que estamos a punto de recorrer utiliza personajes y situaciones narrativas para explorar preguntas que, en realidad, pertenecen a todos. ¿Qué significa proteger al más vulnerable cuando hacerlo resulta incómodo? ¿Qué ocurre cuando una institución tiene que elegir entre preservar una apariencia de orden y escuchar el dolor de una persona? Y, sobre todo, ¿qué significa realmente mantener una puerta abierta? En esta interpretación, el Papa León XIV representa una figura de liderazgo sereno, alguien que escucha antes de responder, que observa antes de juzgar y que entiende que la autoridad no consiste únicamente en tomar decisiones, sino también en asumir las consecuencias humanas de esas decisiones. Por eso, Theo no es solamente un personaje dentro de una historia. Su pequeña llave representa algo mucho más profundo. Representa la seguridad. La dignidad. La posibilidad de cerrar una puerta por la noche sabiendo que, al menos durante unas horas, nadie puede expulsarte de ella. Y cuando Theo llegó aquella noche frente a las puertas del salón, no estaba simplemente devolviendo una llave. Estaba llevando hasta el centro de una institución una pregunta que nadie había querido formular. Una pregunta sencilla. Una pregunta incómoda. Una pregunta que cambiaría aquella noche para siempre. ¿Quién merece permanecer cuando todos los demás ya han decidido que debe marcharse? Para entender por qué esa pregunta terminó teniendo tanto peso, tenemos que regresar unas horas atrás. Porque antes de que Theo apareciera bajo la lluvia, todo parecía estar funcionando exactamente como había sido planeado. O, al menos, eso era lo que todos querían creer. Unas horas antes de que Theo apareciera bajo la lluvia, St. Vincent Hall parecía exactamente como debía parecer una noche importante. Las luces del edificio estaban encendidas. Los coches llegaban lentamente por la avenida. Los invitados caminaban bajo paraguas negros mientras los empleados del salón revisaban por última vez las mesas, las flores y las tarjetas con los nombres de los benefactores. En el escenario, 4 músicos afinaban sus instrumentos. Todo estaba preparado para hablar del futuro. Un futuro más grande. Más moderno. Más organizado. El nuevo Centro de la Misericordia debía convertirse en un lugar capaz de atender a más personas, ofrecer nuevos servicios y ampliar el trabajo social de la parroquia. Para muchos de los presentes, aquella cena representaba esperanza. Y, sin embargo, a pocos metros del salón, había un edificio que parecía pertenecer a otra época. Open Door House. Durante años había funcionado como refugio temporal para familias que no tenían donde pasar la noche. No era un edificio elegante. La pintura estaba desgastada. Algunas ventanas tenían marcos antiguos. Los escalones del porche estaban ligeramente inclinados. Pero había algo que seguía intacto. Una pequeña lámpara sobre la puerta. La luz del porche. Para quienes habían vivido allí, aquella luz significaba que alguien estaba esperando. Para Mrs. Reyes, significaba algo todavía más importante. Durante 17 años había intentado que ningún niño llegara de noche y encontrara una puerta cerrada. Aquella tarde, sin embargo, recibió una instrucción diferente. Debía comenzar a vaciar la casa. No inmediatamente. No porque el edificio hubiera dejado de ser seguro, sino porque el proyecto del nuevo centro necesitaba avanzar. El inmueble había sido vendido para su futura renovación. Y, según el plan, las familias serían trasladadas. Algunas irían a hoteles temporales. Otras serían enviadas a diferentes refugios. Algunas tendrían que esperar. El problema era que nadie sabía cuánto duraría esa espera. Mrs.
Reyes había intentado explicarlo durante días. Había familias que solo necesitaban unos días más. Había madres esperando un salario. Personas esperando una respuesta. Niños que, después de meses de incertidumbre, por fin habían conseguido una habitación donde podían dormir con la puerta cerrada. Theo y su madre eran uno de esos casos. Su madre había conseguido un pequeño cuarto encima de una lavandería. No era perfecto. No era grande. Pero era limpio. Y, sobre todo, ya tenía el dinero necesario para entrar. Solo necesitaba llegar al viernes. 7 noches. Eso era todo. Por eso Mrs. Reyes había pedido tiempo. Pero la respuesta había sido fría. Había que avanzar con la transición. La cena de aquella noche era importante. Los donantes necesitaban ver que todo estaba bajo control. Y Open Door House, con sus habitaciones ocupadas, sus familias esperando y sus problemas visibles, no encajaba en aquella imagen. Nadie dijo que quisieran ocultar a las familias. No de esa manera. Las palabras fueron más suaves. Organización. Transición. Planificación. Preparación para el futuro. Pero a veces las decisiones más difíciles no llegan disfrazadas de crueldad. Llegan disfrazadas de eficiencia. Y eso era precisamente lo que comenzaba a inquietar a Mrs. Reyes. A las 7:30 de la tarde, recorrió por última vez el pasillo. Abrió algunas puertas. Comprobó las habitaciones. Contó las camas. 1, 2, 3, 4. 4 camas disponibles. 4 camas que, aquella noche, podían ofrecer refugio. Se quedó mirando una de ellas durante unos segundos. Después apagó la luz. No porque quisiera. Porque le habían dicho que debía hacerlo. En la habitación 12, Theo todavía estaba esperando a su madre. Había colocado su mochila junto a la cama. Encima de la mesa estaba un pequeño dibujo. Una casa azul. Una puerta amarilla. Y 2 personas bajo el sol. Theo había escrito debajo una frase sencilla. Home is where mom can sleep. No sabía que aquella frase pronto llegaría a manos del hombre que estaba a punto de entrar en la casa. A las 8:15, Vincent Ale recibió una llamada. A las 8:20, confirmó que las familias comenzarían a salir a las 9:30. A las 8:30, Mrs. Reyes intentó llamar nuevamente a la madre de Theo. A las 8:40, el niño tomó su llave. Y a las 8:47, apareció frente a las puertas de St. Vincent Hall. Nadie llamó aquello una crisis. Todavía no. Para los invitados, era simplemente una noche de gala. Para Vincent Ale, era una transición que debía ejecutarse sin complicaciones. Para Mrs. Reyes, era una despedida que no estaba preparada para aceptar. Y para Theo, era una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Dónde dormiría si devolvía aquella llave? Tal vez ese era el detalle que todos habían pasado por alto. No estaban moviendo solamente familias. Estaban moviendo la sensación de seguridad de personas que ya habían perdido demasiado. Y mientras las primeras copas comenzaban a llenarse dentro del salón, el reloj avanzaba lentamente hacia las 9:30. Nadie sabía todavía que quedaban menos de 45 minutos para tomar una decisión. Pero una cosa ya estaba cambiando. La puerta que debía permanecer cerrada para proteger una cena estaba a punto de abrirse para revelar una verdad. Y cuando esa verdad entrara en el salón, ya no sería posible esconderla detrás de palabras como transición o plan. Porque el problema nunca había sido simplemente dónde llevar a 11 familias. El problema era mucho más incómodo. ¿Qué clase de futuro se construye cuando, para levantarlo, primero hay que hacer sentir a alguien que ya no pertenece? Para comprender por qué aquella noche terminó enfrentando a un niño con una institución entera, había que regresar mucho antes. Mucho antes de la cena. Mucho antes del nuevo centro de la misericordia. Incluso antes de que Theo conociera la habitación 12. Open Door House no había nacido como un gran proyecto. Había comenzado con una decisión sencilla. Dejar una puerta abierta.
Décadas atrás, el edificio había sido utilizado como residencia parroquial. Con el paso de los años, sus habitaciones fueron quedando vacías. Entonces una mujer llamada Clara Bennett propuso convertirlo en un refugio temporal para familias que atravesaban emergencias. No tenía una gran fortuna. No tenía un cargo importante. Pero tenía una convicción. Ningún niño debería tener que dormir en la calle simplemente porque sus padres habían perdido el trabajo, habían enfermado o necesitaban unos días para encontrar un nuevo hogar. Así nació Open Door House. En la entrada colocaron una pequeña placa de bronce. La frase era sencilla. No se negará la entrada a ningún niño después del anochecer mientras haya una cama disponible. Con los años, aquella frase se convirtió en una especie de promesa silenciosa. No era una ley. No era un reglamento complicado. Era una responsabilidad moral. Mrs. Reyes llegó muchos años después. Cuando empezó a trabajar allí, pensó que permanecería solo unos meses. Terminó quedándose 17 años. Había visto llegar familias con una sola maleta. Había visto madres fingir tranquilidad delante de sus hijos. Había visto padres dormir sentados porque no querían ocupar demasiado espacio. Y había aprendido algo que ningún informe financiero podía explicar. Para una persona que acaba de perder su casa, una cama no es solamente una cama. Es tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo para buscar trabajo. Tiempo para reunir dinero. Tiempo para decirle a un hijo: esta noche puedes dormir tranquilo. Por eso, cuando se anunció la venta del edificio, Mrs. Reyes comprendió inmediatamente que el cambio no sería sencillo. El nuevo centro de la misericordia prometía ser más grande. Tendría mejores instalaciones. Más capacidad. Más recursos. Y, en teoría, permitiría ayudar a muchas más personas. No había nada malo en querer construirlo. El problema estaba en lo que ocurriría durante la transición. Al principio, nadie habló de expulsar a las familias. Se habló de trasladarlas. Después se habló de reubicarlas temporalmente. Luego apareció una nueva expresión: vaciar el edificio progresivamente. Las palabras cambiaban. La realidad, no. Las familias tendrían que marcharse. Mrs. Reyes preguntó cuánto tiempo duraría el traslado. Le respondieron que algunas semanas. Preguntó dónde dormirían los niños. Le dijeron que habría servicios de emergencia. Preguntó si existía algún fondo para evitar que las familias quedaran desplazadas. La respuesta fue afirmativa. Sí existía. Había una reserva creada precisamente para situaciones como aquella. Pero la reserva no había sido utilizada. La razón parecía razonable desde una oficina. El proyecto necesitaba estabilidad. Los donantes necesitaban confianza. El nuevo centro todavía estaba reuniendo apoyo. Utilizar dinero antes de cerrar la campaña podía generar preguntas. Y nadie quería preguntas. Ese fue el primer error. No una decisión abiertamente cruel. No una orden pronunciada con malicia. Solo una serie de pequeñas decisiones destinadas a evitar incomodidades. Primero se retrasó una conversación. Después otra. Una familia recibió una fecha. Otra recibió una promesa. Otra recibió instrucciones para llamar a un servicio de emergencia. Y poco a poco, la transición dejó de ser un plan para proteger a las personas y comenzó a convertirse en un mecanismo para moverlas. Mrs. Reyes lo vio antes que muchos. Intentó advertirlo. Pero cada vez que levantaba la mano aparecía una explicación. Es temporal. Solo será por unos días. Todo estará mejor cuando termine el proyecto. Tenemos un plan. Ella conocía aquellas palabras. Las había escuchado muchas veces. Y sabía que las palabras tranquilizadoras podían convertirse en algo peligroso cuando nadie preguntaba qué significaban para la persona que esperaba. Entonces llegó Theo. Su madre había encontrado trabajo nocturno en un hogar para ancianos. No ganaba mucho. Pero trabajaba todas las noches que podía. Había conseguido una pequeña habitación encima de una lavandería.
El dueño había aceptado esperar hasta el viernes para recibir el depósito. 7 noches. Solo 7. Mrs. Reyes consideró que aquello era exactamente para lo que existía la reserva. No necesitaban meses. No pedían una vivienda permanente. Solo necesitaban que alguien no cerrara una puerta demasiado pronto. Pero la fecha de salida ya estaba establecida. Las familias serían trasladadas aquella noche. Cuando Mrs. Reyes intentó explicar el caso de Theo, recibió una respuesta que parecía lógica. Si hacemos una excepción para una familia, tendremos que hacerla para todas. Ella pensó en responder. No lo hizo. Porque sabía que detrás de esa frase había una pregunta más profunda. ¿Era realmente una excepción ayudar a una familia durante 7 noches? ¿O era precisamente esa la razón por la que existía el refugio? Aquella duda comenzó a perseguirla. Mientras tanto, Vincent Ale veía la situación desde otro ángulo. Había dedicado meses al proyecto del nuevo centro. Creía sinceramente que estaba construyendo algo importante. Temía que una transición desordenada destruyera la confianza de los donantes. Temía que las fotografías de familias todavía viviendo en el edificio contradijeran la imagen de progreso que necesitaba presentar. No se veía a sí mismo como alguien que estaba haciendo daño. Se veía como alguien que estaba intentando proteger un proyecto que, algún día, ayudaría a más personas. Ese era precisamente el problema. Porque el futuro puede ser una razón poderosa para ignorar el presente. Y mientras todos miraban hacia el edificio que querían construir, alguien tenía que mirar hacia las personas que todavía dormían en el edificio antiguo. La grieta ya estaba allí. Solo faltaba que alguien la hiciera visible. Esa persona terminó siendo un niño de 11 años. Un niño que no llevaba un documento. No llevaba una protesta. No llevaba una amenaza. Solo llevaba una pequeña llave atada con una cuerda azul. Y cuando comprendió que aquella llave podía dejar de abrir su habitación, decidió hacer lo único que se le ocurrió. Devolverla. Sin saber que, al hacerlo, estaba a punto de obligar a todos los demás a responder una pregunta que llevaban semanas evitando. Si había una cama disponible. Si había dinero para ayudar. Si había tiempo para esperar. Entonces, ¿por qué tenían que irse aquella misma noche? La respuesta estaba dentro de los documentos. Y muy pronto, también estaría sobre la mesa frente al Papa León XIV. A primera vista, el problema parecía sencillo. 11 familias tenían que abandonar una casa. Había un edificio nuevo en camino. Había un plan de transición. Había servicios de emergencia. Y, según los responsables del proyecto, todo podía resolverse con organización. Pero cuando León XIV entró en Open Door House, comprendió que la verdadera pregunta no era dónde dormirían aquellas familias. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué sucede cuando una institución empieza a medir el éxito de su misión sin mirar primero a las personas que esa misión pretende servir? Aquella pregunta tenía 3 niveles. El primero estaba dentro de la propia comunidad. El segundo alcanzaba la confianza de la Iglesia. Y el tercero llegaba directamente a la vida de personas como Theo. Para Vincent Ale, la situación era un problema administrativo. Había fechas. Había contratos. Había donantes. Había un proyecto de construcción. Había una campaña que debía avanzar. Todo necesitaba coordinación. Pero para una madre que regresaba de trabajar de noche, la palabra transición significaba algo completamente diferente. Podía significar pasar una noche en un automóvil. Podía significar separar a sus hijos durante unos días. Podía significar explicar a un niño por qué una habitación que ayer era su hogar ya no podía serlo hoy. Ese era el primer nivel. El humano. Y era el más fácil de olvidar cuando las decisiones se tomaban alrededor de una mesa. El segundo nivel era todavía más delicado. La Iglesia habla constantemente de misericordia. Habla de acompañar. De cuidar. De recibir. De no abandonar al que atraviesa una dificultad. Pero las palabras solo conservan su significado cuando aparecen en momentos en que sería más fácil hacer lo contrario. Era sencillo hablar de misericordia durante una ceremonia.
Era mucho más difícil practicarla cuando significaba retrasar una obra, responder preguntas incómodas o reconocer que un plan perfectamente organizado había dejado a alguien atrás. León XIV lo sabía. No estaba frente a una disputa sobre arquitectura. No estaba frente a una discusión entre dos departamentos. Estaba frente a una contradicción. Un nuevo centro de la misericordia estaba siendo construido. Y, al mismo tiempo, 11 familias estaban siendo expulsadas de un lugar llamado Open Door House. La contradicción podía ser accidental. Podía haber sido causada por miedo. Podía haber surgido de una cadena de decisiones pequeñas. Pero para las personas afectadas, la causa importaba menos que el resultado. Una puerta se estaba cerrando. Y detrás de ella había niños. El tercer nivel era todavía más profundo. Era la confianza. Porque cuando una persona pierde su casa, puede perder muebles. Puede perder documentos. Puede perder fotografías. Puede perder estabilidad. Pero cuando además siente que una institución que decía estar allí para ayudarla la ha dejado de lado, puede perder algo mucho más difícil de recuperar. La confianza. Theo no había ido al salón para desafiar al Papa. Ni siquiera había ido para pedir dinero. Había ido porque necesitaba entender qué ocurriría con una llave que representaba su seguridad. Eso era lo que hacía que su gesto resultara tan poderoso. Un adulto podría haber llevado una carta. Un abogado podría haber presentado una reclamación. Un funcionario podría haber citado un reglamento. Theo solo tenía una llave. Y una pregunta. ¿Todavía podía entrar? León XIV observó aquella llave durante varios segundos. Después preguntó a Mrs. Reyes. ¿Cuántas camas hay disponibles? 4. ¿Cuántas familias están siendo trasladadas? 11. ¿Y cuántas de esas familias tienen un lugar seguro para ir esta noche? Mrs. Reyes bajó la mirada. No respondió inmediatamente. Porque esa era precisamente la parte que los informes no mostraban. Un traslado podía estar registrado como completado. Una familia podía aparecer como reubicada. Pero esas palabras no explicaban si una madre podía dormir sin miedo. No explicaban si un niño podía mantener sus zapatos junto a la cama. No explicaban si alguien tenía una puerta que pudiera cerrar desde dentro. León XIV caminó lentamente por el pasillo. Pasó junto a una pequeña mesa donde había mochilas, mantas y bolsas de alimentos. Una niña había dejado un dibujo sobre una silla. Un hombre mayor sostenía una bolsa con sus medicamentos. Una madre hablaba por teléfono intentando encontrar transporte. Nadie gritaba. Nadie exigía nada. Y quizá por eso la escena resultaba todavía más difícil. El sufrimiento no siempre hace ruido. A veces espera en silencio. A veces firma un formulario. A veces guarda una manta dentro de una bolsa. A veces entrega una llave. En el patio, el motor de una camioneta seguía encendido. El reloj avanzaba. Faltaban menos de 30 minutos para que comenzara el traslado. Y mientras tanto, dentro de ese T. Vincent Hall, los invitados todavía esperaban la cena. La música estaba lista. Las copas estaban llenas. Los discursos estaban preparados. Nadie quería que la noche se desviara de su propósito. Pero quizá el propósito verdadero de aquella noche estaba a punto de revelarse. Porque un proyecto destinado a servir a los necesitados no podía medirse solamente por el tamaño del edificio que iba a construir. También debía medirse por la forma en que trataba a quienes necesitaban ayuda antes de que ese edificio existiera. León XIV miró nuevamente a Theo. El niño permanecía junto a su madre ausente, sosteniendo la llave con ambas manos. Entonces el Papa preguntó: ¿qué pasaría si no la devuelves? Theo respondió sin levantar la cabeza. Entonces quizá todavía podríamos dormir aquí. Aquella frase cambió el peso de todo. Porque Theo no estaba defendiendo una propiedad. Estaba defendiendo una noche. Solo una. La noche siguiente vendría después. Y luego otra. Hasta llegar al viernes. Hasta que su madre pudiera pagar el depósito. Hasta que una familia tuviera una oportunidad de comenzar de nuevo.
7 noches. Eso era todo lo que pedían. Y, sin embargo, para conceder esas 7 noches había que admitir algo que nadie quería admitir. Que la prisa no era inevitable. Que existía una reserva destinada precisamente a evitar el desplazamiento. Que había camas vacías. Y que la salida de aquella noche no era una obligación impuesta por el contrato. Era una decisión. León XIV todavía no conocía todos los detalles. Pero ya entendía lo suficiente para saber que no podía regresar al salón y continuar la cena como si nada hubiera ocurrido. Porque si guardaba silencio, la historia terminaría allí. Una familia se iría. Las luces se apagarían. Las puertas se cerrarían. Y el nuevo centro podría seguir avanzando. Pero si hablaba, tendría que enfrentar algo diferente. Preguntas. Resistencia. Vergüenza. Y quizá incluso la posibilidad de que algunas personas consideraran que estaba poniendo en peligro un proyecto importante. El Papa miró hacia la lluvia. Después miró la pequeña luz del porche. Seguía encendida. Y entonces comprendió que aquella luz no estaba allí para decorar la entrada. Estaba allí para recordar una promesa. Mientras hubiera una cama. Mientras hubiera un niño. Mientras alguien necesitara entrar. La puerta todavía tenía que significar algo. Pero faltaba una verdad que nadie le había contado. Una verdad escondida en los registros financieros del proyecto. Y cuando León XIV pidió verlos, Vincent Hale dejó de mirar al Papa. Por primera vez aquella noche, miró al suelo. Porque el problema ya no era solamente que las familias fueran trasladadas. La pregunta era mucho más incómoda. ¿Quién había decidido que podían ser trasladadas cuando todavía existía dinero para impedirlo? La pregunta de León XIV quedó suspendida en el aire. ¿Quién había decidido que podían ser trasladadas cuando todavía existía dinero para impedirlo? Vincent Hale no respondió. Mrs. Reyes tampoco. Pero había alguien que todavía no estaba en aquella habitación. La madre de Theo. Su nombre era Elena Miles. Aquella noche trabajaba en el turno nocturno de un hogar para ancianos, a varios kilómetros de Open Door House. Había salido de casa antes de que anocheciera y había prometido regresar cuando terminara su turno. No sabía que, mientras trabajaba, su hijo estaba sosteniendo una llave frente al Papa. Elena no tenía una historia extraordinaria. No había aparecido en periódicos. No tenía influencia. No conocía a personas importantes. Era simplemente una mujer que llevaba meses intentando reconstruir una vida después de haber perdido su vivienda. Primero había sido el automóvil. Después algunas noches en casas de conocidos. Después una habitación temporal. Y finalmente Open Door House. Cuando Mrs. Reyes les entregó la habitación 12, Elena lloró en silencio. No delante de Theo. Esperó hasta estar sola. Porque no quería que su hijo supiera cuánto miedo había sentido. Aquella habitación no era perfecta. La calefacción hacía ruido. El colchón era antiguo. La ventana dejaba entrar el sonido de los coches. Pero tenía una puerta. Y esa puerta tenía una cerradura. Para Elena, aquello era suficiente para volver a respirar. La primera noche, Theo le preguntó. ¿Podemos cerrar con llave? Ella respondió que sí. El niño sonrió. Después se quedó dormido. Elena permaneció despierta durante varios minutos mirando la puerta. Había olvidado cuánto podía significar una cosa tan sencilla. Cerrar. Descansar. No tener que estar pendiente de cada ruido del exterior. No tener que pensar dónde estarían al amanecer. Durante las semanas siguientes, Elena trabajó todo lo que pudo. Turnos adicionales. Noches largas. Pocas horas de sueño. Su objetivo era sencillo. Ahorrar el dinero necesario para pagar el depósito del pequeño apartamento encima de una lavandería. Finalmente lo consiguió. El propietario aceptó esperar hasta el viernes. Cuando Elena recibió la confirmación, llamó a Theo. Lo conseguimos. El niño preguntó. ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a tener nuestra propia habitación. Sí. Theo guardó silencio.
Después preguntó. ¿Podré llevar mi dibujo? Elena sonrió. Claro que sí. No sabía que, pocos días después, tendrían que abandonar Open Door House antes de que llegara el viernes. Cuando Mrs. Reyes se lo comunicó, Elena pensó que había entendido mal. Pero tenemos la habitación hasta el viernes. Lo sé. Solo necesitamos unos días. Lo sé. Entonces, ¿por qué tenemos que irnos? Mrs. Reyes no encontró una respuesta que pudiera decir sin sentir que estaba traicionando algo. Finalmente dijo. Están acelerando la transición. Elena cerró los ojos. No discutió. No gritó. Solo preguntó. ¿Dónde vamos a dormir? Mrs. Reyes no respondió. Y esa ausencia de respuesta fue suficiente. Elena llamó a los servicios de emergencia. Esperó. Volvió a llamar. Le dijeron que debía comunicarse nuevamente al día siguiente. Entonces miró a Theo. El niño estaba sentado sobre la cama. Tenía la llave en la mano. Mamá, preguntó, ¿vamos a perder la habitación? Elena no quería mentir. Pero tampoco quería asustarlo. Así que dijo. Todavía no lo sé. Aquella fue la frase que más le dolió. Porque una madre puede aceptar muchas dificultades. Puede aceptar trabajar cansada. Puede aceptar vivir en un espacio pequeño. Puede aceptar comenzar de nuevo. Lo que resulta mucho más difícil es no poder prometerle a su hijo dónde dormirá mañana. Más tarde, cuando Theo se quedó dormido, Elena se sentó junto a la ventana. Sacó del bolsillo una fotografía vieja. Ella y Theo estaban frente a un pequeño parque. El niño era más pequeño. Sonreía. Ella también. Durante unos segundos, Elena pensó en devolver la llave. Quizá era lo más fácil. Entregarla. Recoger sus cosas. Buscar otro lugar. No crear problemas. No llamar la atención. No obligar a nadie a explicar nada. Pero entonces recordó la primera noche en aquella habitación. Recordó a Theo cerrando la puerta. Recordó cómo había tocado la cerradura con la mano. Y recordó algo que Mrs. Reyes le había dicho. Esta noche puedes dormir. Elena bajó la cabeza. No quería una casa gratis. No quería que nadie sintiera lástima por ella. Solo quería tiempo. Tiempo para cumplir su promesa. Tiempo para llegar al viernes. Tiempo para que su hijo no tuviera que aprender otra vez que los lugares seguros pueden desaparecer de un momento a otro. Cuando Theo se despertó, Elena ya había tomado una decisión. No iba a suplicar. Pero tampoco iba a fingir que todo estaba bien. Le dijo. Si mañana no sabemos dónde dormir, iremos a buscar ayuda. Theo asintió. Después preguntó. ¿Y la llave? Elena miró la pequeña pieza de latón. Guárdala. Aquella noche, sin embargo, Theo tuvo otra idea. Si nadie escuchaba a su madre, quizá alguien escucharía al Papa. Había oído que el Papa estaría en la cena. No sabía qué podía hacer. No sabía siquiera si podía acercarse. Solo sabía que alguien importante estaría detrás de aquellas puertas. Así que tomó la llave. Mrs. Reyes intentó detenerlo. Theo, no tienes que hacer esto. Él respondió. Solo quiero preguntar. ¿Qué quieres preguntar? El niño miró la llave. Si todavía podemos quedarnos. No era una acusación. No era una protesta. Era una pregunta de 11 años. Pero precisamente por eso resultaba imposible esconderse detrás de palabras complicadas. Cuando Theo llegó a St. Vincent Hall, no llevaba el nombre de ningún abogado. No llevaba documentos. No llevaba una denuncia. Llevaba una llave que todavía abría una habitación. Y una esperanza pequeña. Tan pequeña que cabía en la palma de su mano. Cuando León XIV escuchó su historia, no vio solamente a un niño. Vio a una madre que había trabajado hasta el agotamiento. Vio 7 noches. Vio 4 camas vacías.
Y comprendió que detrás de cada cifra había una persona esperando que alguien decidiera no abandonarla. La confesión de Elena nunca apareció en ningún informe. Pero una frase de Theo sí quedó grabada en la memoria del Papa. No dijo: queremos dinero. No dijo: queremos una casa. Solo dijo: no quiero que mi mamá vuelva a dormir en el coche. Y entonces, por primera vez aquella noche, León XIV dejó de mirar el problema como un asunto administrativo. Porque ya no estaba frente a un expediente. Estaba frente a una familia. Y detrás de esa familia había 10 más. El reloj seguía avanzando. La cena estaba a punto de comenzar. Pero ahora había una llave sobre la mesa. Y esa llave estaba a punto de abrir algo mucho más difícil que una habitación. Estaba a punto de abrir la verdad. León XIV permaneció de pie frente a la pequeña mesa del pasillo. La llave de Theo estaba allí. No era grande. No era valiosa. Pero en aquel momento parecía pesar más que todos los documentos que descansaban dentro de las oficinas parroquiales. El Papa volvió a mirar a Vincent. Quiero ver los registros de la reserva de transición. Ale respiró profundamente. Santo Padre, puedo explicarle la situación. Primero quiero ver los registros. No hubo dureza en su voz. Precisamente por eso, Ale comprendió que no se trataba de una conversación que pudiera resolver con una explicación preparada. Se acercó a una oficina pequeña situada junto al pasillo. Abrió un archivador. Sacó una carpeta. Después otra. Finalmente tomó un documento con varias páginas marcadas. MRS. Reyes permaneció en silencio. Theo seguía sosteniendo la cuerda azul. León XIV recibió el expediente. La primera página describía el propósito de la reserva. Fondos destinados a evitar que las familias fueran desplazadas durante la transición del antiguo refugio al nuevo Centro de la Misericordia. El Papa volvió a leer la frase. Después pasó la página. La cantidad disponible era suficiente para cubrir alojamiento temporal, transporte y necesidades básicas mientras las familias encontraban una solución estable. León XIV levantó la mirada. ¿Cuánto se ha utilizado? Ale respondió en voz baja. Nada. MRS. Reyes cerró los ojos. Theo no parecía comprender el significado exacto de aquella respuesta. Pero entendió algo. Había dinero. Había camas. Había tiempo. Y aún así les habían dicho que debían marcharse. El Papa pasó otra página. Había una fecha. Una aprobación. Una previsión. Un procedimiento. Todo parecía perfectamente ordenado. Pero había un espacio vacío. Una decisión que nunca se había escrito claramente. ¿Por qué no se había utilizado la reserva? León XIV preguntó. ¿Quién decidió que estos fondos no debían utilizarse? Ale tardó en responder. No fue una sola persona. Entonces, ¿quién lo decidió? Silencio. Fue una decisión administrativa. ¿Basada en qué? Ale miró los documentos. Queríamos proteger la estabilidad del proyecto. ¿De qué manera? La campaña para el nuevo centro todavía está en marcha. Si comenzábamos a utilizar la reserva antes de cerrar ciertos compromisos, algunos donantes podrían preguntarse si el proyecto tenía suficientes recursos. León XIV permaneció quieto. La frase parecía razonable. Incluso prudente. Pero había una contradicción. Los fondos existían precisamente para proteger a las familias durante la transición. No para proteger la apariencia financiera del proyecto. El Papa cerró lentamente la carpeta. Entonces, ¿me está diciendo que había dinero para evitar que estas familias fueran desplazadas? Sí. ¿Y había 4 camas disponibles? Sí. ¿Y el acuerdo de venta obligaba a vaciar el edificio esta noche? Ale negó con la cabeza. No. Theo levantó ligeramente la mirada. León XIV hizo la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué tenían que irse esta noche? Esta vez, Ale no respondió inmediatamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro del edificio, alguien movió una silla.
El sonido pareció demasiado fuerte en medio de aquel silencio. Finalmente, Ale dijo. Porque necesitábamos comenzar la transición. ¿Para quién? Ale no contestó. ¿Para las familias? No exactamente. ¿Para el nuevo centro? Sí. ¿Para los donantes? Ale bajó la mirada. También. León 14 dejó el expediente sobre la mesa. ¿Y para las personas que duermen aquí? Nada. MRS. Reyes miró al Papa. En sus ojos había cansancio. Pero también algo parecido a alivio. Por primera vez, alguien estaba haciendo las preguntas que ella había intentado hacer durante semanas. Entonces ocurrió algo inesperado. Ale tomó asiento. Parecía más cansado que antes. No quería que ocurriera así, dijo. León 14 no respondió. Ale continuó. Cuando empezamos el proyecto, pensé que el nuevo centro sería una oportunidad enorme. Más habitaciones. Más servicios. Más médicos. Más trabajadores. Pensé que si todo salía bien, podríamos ayudar a cientos de personas. Y todavía puede ser así. Ale asintió. Lo sé. Entonces, ¿qué ocurrió? Ale miró hacia la ventana. Empezamos a pensar tanto en el futuro que dejamos de mirar a las personas que estaban frente a nosotros. Aquella confesión no borraba lo ocurrido. Pero explicaba algo importante. Ale no había comenzado queriendo hacer daño. Había comenzado queriendo construir algo bueno. El problema era que el miedo a fracasar había cambiado poco a poco sus prioridades. Primero quiso evitar preguntas. Después quiso evitar críticas. Luego quiso mostrar orden. Y finalmente había llegado a creer que una casa vacía significaba que el proyecto avanzaba correctamente. Pero una casa vacía no siempre significa progreso. A veces significa que las personas que vivían dentro ya no tienen dónde ir. León 14 tomó nuevamente la llave de Teo. La sostuvo entre los dedos. ¿Cuánto tiempo habría cubierto esta reserva? Ale respondió. Depende de las necesidades de cada familia. ¿Pero habría sido suficiente para evitar esta salida inmediata? Sí. Teo miró al Papa. Entonces, ¿podemos quedarnos? La pregunta fue tan sencilla que nadie pudo esconderse detrás de una respuesta técnica. León 14 miró primero al niño. Después a MRS. Reyes. Finalmente a Ale. Esta noche nadie debería ser expulsado de una habitación segura mientras exista una alternativa responsable. Ale asintió lentamente. Pero la situación todavía no estaba resuelta. Porque quedaban 11 familias. No solamente Teo. Y quedaba una cena llena de personas que habían venido para escuchar buenas noticias sobre el futuro. León 14 sabía que podía detener el traslado aquella noche. Podía ordenar que las familias permanecieran temporalmente. Podía utilizar la reserva. Pero eso significaría algo más. Tendría que llevar aquella verdad al salón. Tendría que explicar por qué el plan presentado a los donantes no contaba toda la historia. Y, sobre todo, tendría que hacerlo delante de las mismas personas cuya confianza Vincent Ale había intentado proteger. El Papa volvió a mirar el reloj. Faltaban pocos minutos para las 9:30. La camioneta seguía esperando afuera. Las familias seguían con sus bolsas preparadas. La cena seguía esperando dentro. Y ahora había 3 cosas sobre la mesa. Un documento. Una llave. Y una decisión. León 14 recogió la carpeta. Vamos al salón. Ale palideció ligeramente. ¿Ahora? El Papa asintió. Ahora. Teo dio un paso hacia él. Tengo que devolver la llave. León 14 se agachó nuevamente. Tomó la pequeña llave y la colocó en la mano del niño. No. Teo lo miró. Por ahora, guárdala. El niño cerró los dedos alrededor del metal. Y en ese instante, todos comprendieron que la verdadera pregunta ya no era si las familias podían permanecer una noche más. La pregunta era qué ocurriría cuando la verdad entrara en una sala llena de personas que habían venido a celebrar un futuro que todavía no había aprendido a cuidar el presente. León 14 abrió la puerta.
La música del salón podía escucharse al otro lado. Pero nadie allí sabía todavía que la cena estaba a punto de cambiar. Ni que el primer objeto que aparecería sobre la mesa no sería un discurso. Sería una pequeña llave de latón. La puerta del salón se cerró detrás de ellos. Durante unos segundos, nadie habló. La música había vuelto a sonar, pero más débil, como si los músicos tampoco estuvieran seguros de que aquella noche pudiera continuar con normalidad. León XIV pidió que Vincent Hale lo acompañara a una pequeña sala situada detrás del escenario. Con ellos entraron Mrs. Reyes y dos responsables de la administración parroquial. Theo permaneció cerca de la puerta. No quería alejarse de su llave. Sobre la mesa quedaron tres objetos. La carpeta financiera. El acuerdo de venta. Y la pequeña llave de latón. León XIV tomó asiento. Quiero escuchar a todos antes de decidir. Uno de los responsables administrativos habló primero. Santo Padre, debemos tener cuidado. El proyecto del nuevo centro depende de compromisos importantes. Si detenemos la transición esta noche, podemos generar confusión entre los donantes. El Papa asintió. Entiendo. Otro hombre intervino. También existe una responsabilidad contractual. Aunque el acuerdo permita cierta flexibilidad, necesitamos mantener un calendario. Si cada decisión se modifica en función de una situación individual, el proyecto puede quedar paralizado. Mrs. Reyes lo miró. No estamos hablando de una situación individual. El hombre guardó silencio. Son 11 familias, continuó ella. 17 niños. Lo sabemos. Entonces no las llamemos excepciones. La habitación quedó quieta. León XIV miró a Ale. ¿Qué es lo que más teme usted si las familias permanecen esta noche? Ale tardó en responder. Que los donantes crean que hemos perdido el control del proyecto. ¿Y qué teme que ocurra si se marchan? Ale bajó la mirada. Que algunas familias no encuentren un lugar seguro. La respuesta sorprendió a todos. León XIV no aprovechó la confesión para acusarlo. Solo preguntó. Entonces, ¿cuál de esos dos riesgos considera más grave? Ale permaneció en silencio. Uno de los administradores intervino. Santo Padre, no es tan sencillo. Si el proyecto fracasa, perderemos una oportunidad de ayudar a muchas más personas. No he dicho que el proyecto deba fracasar. Pero una crisis pública podría ponerlo en peligro. ¿Y una crisis privada? El hombre no respondió. León XIV miró la carpeta financiera. ¿Hay fondos? Sí. ¿Hay camas? Sí. El contrato no exige que abandonen el edificio esta noche. Correcto. Entonces lo que tenemos es una decisión. Nadie discutió. Mrs. Reyes se acercó a la mesa. Eso es lo que intenté explicar durante semanas. León XIV la miró. ¿Por qué cree que nadie la escuchó? Ella respiró profundamente. Porque todos estaban mirando algo que todavía no existía. Señaló hacia el salón. El nuevo centro. Después miró hacia la puerta. Y dejaron de mirar esto. Ale cerró los ojos durante un instante. No queríamos hacer daño. Lo sé, respondió Mrs. Reyes. Pero el daño no siempre necesita una intención. Aquella frase hizo que nadie volviera a hablar durante varios segundos. León XIV observó a cada persona alrededor de la mesa. Había miedo. Había responsabilidad. Había preocupación por el dinero. Había preocupación por la reputación. Y también había preocupación real por las familias. Nadie era completamente indiferente. Pero cada uno estaba mirando el problema desde un lugar diferente. Uno protegía la estabilidad. Otro protegía el proyecto. Mrs. Reyes protegía a las familias. Y el Papa intentaba encontrar el punto donde esas responsabilidades pudieran encontrarse sin sacrificar a los más vulnerables. Finalmente preguntó. ¿Qué significa para nosotros, transición? El administrador respondió. Pasar del modelo actual al nuevo centro sin interrupciones.
León 14 negó suavemente con la cabeza. Sin interrupciones para quién. Silencio. Porque para estas familias, continuó, la interrupción ya ha ocurrido. Nadie se movió. Han perdido seguridad. Han perdido certeza. Y ahora se les pide que acepten otra pérdida para que nuestro calendario pueda mantenerse intacto. Ale levantó la mirada. Santo Padre, si damos marcha atrás esta noche, tendremos que explicar todo. Sí. Habrá preguntas. Sí. Algunos donantes estarán molestos. Es posible. Y quizá algunos se retiren. León 14 permaneció tranquilo. Entonces tendremos que hablar con ellos. El administrador respiró profundamente. ¿Y si no entienden? El Papa miró la llave. Entonces tendremos que explicar mejor por qué construimos un centro de la misericordia. La frase quedó suspendida en la habitación. No era una amenaza. Era una pregunta. ¿Qué significa misericordia si se convierte en un proyecto que no puede detenerse cuando alguien necesita ayuda? Ale miró nuevamente la carpeta. ¿Qué quiere hacer? León 14 respondió. Primero, nadie se va esta noche. MRS. Reyes cerró los ojos. Pero el Papa levantó una mano. Eso es solo el principio. Miró a los administradores. Quiero una lista de cada familia. ¿Dónde está previsto que duerma? ¿Qué necesita? ¿Cuándo tendrá una vivienda estable? Después miró a Ale. Y quiero que la reserva sea utilizada para aquello para lo que fue creada. Ale asintió. Pero todavía había un problema. La cena estaba comenzando. Los donantes estaban esperando. Y las familias seguían afuera. León 14 se levantó. No vamos a esconder esta conversación detrás de una puerta. Uno de los administradores preguntó. ¿Quiere hablar con todos? Sí. ¿Ahora? Ahora. Ale palideció. Santo Padre, quizás sería mejor preparar primero una declaración. León 14 lo miró. No. ¿Por qué? El Papa señaló la llave de Teo. Porque una declaración puede explicar una decisión. Tomó la llave y la colocó nuevamente sobre la mesa. Pero esta noche necesitamos explicar por qué tomamos la decisión. Nadie respondió. La reunión había terminado. No había ganador. No había enemigo derrotado. Solo personas obligadas a mirar de frente una responsabilidad que habían intentado dividir entre documentos, fechas y procedimientos. León 14 salió primero. Antes de abrir la puerta principal, se detuvo. Miró hacia el salón lleno de invitados. Después miró a MRS. Reyes. Traiga a las familias. Ella entendió. Por la entrada principal. Por la entrada principal. Y cuando la puerta comenzó a abrirse, todos comprendieron que la conversación privada había terminado. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque dentro del salón no había 11 familias esperando. Había decenas de personas que todavía creían conocer la historia completa. Y en pocos minutos descubrirían que no la conocían. Todavía no. Las puertas principales del salón se abrieron lentamente. La conversación se detuvo. Una tras otra, las personas comenzaron a mirar hacia la entrada. Primero apareció MRS. Reyes. Detrás de ella venían varias familias. Algunos adultos llevaban bolsas pequeñas. Otros sostenían las manos de sus hijos. Una mujer llevaba una mochila sobre un hombro y una manta doblada bajo el brazo. Un hombre mayor caminaba despacio, sosteniendo una pequeña caja de medicamentos. No había cámaras. No había periodistas. No había ningún anuncio. Solo personas que habían sido invitadas a entrar en un lugar donde, hasta unos minutos antes, no estaba previsto que estuvieran. Teo caminaba junto a MRS. Reyes. La llave seguía alrededor de su cuello. Vincent Ale permanecía unos pasos detrás. Por primera vez aquella noche, parecía no saber dónde colocarse. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas. Algunos reconocieron a las familias. Otros no. Una mujer susurró. ¿Quiénes son? Nadie respondió.
Entonces León XIV avanzó hacia el centro del salón. No subió al escenario. No tomó el micrófono. Simplemente se quedó de pie frente a todos. La música dejó de sonar. El silencio se hizo más profundo. Esta noche, dijo, hemos venido a hablar de un proyecto. Algunas personas asintieron. Un proyecto importante. Hizo una pausa. Un proyecto que pretende servir a muchas personas. Miró hacia Theo. Pero antes de hablar del futuro, necesitamos hablar de quienes necesitan ayuda esta noche. Nadie apartó la mirada. León XIV explicó brevemente lo ocurrido. No mencionó nombres innecesarios. No señaló culpables. No habló de fracaso. Solo explicó los hechos. Había familias viviendo temporalmente en Open Door House. El edificio estaba siendo preparado para una transición. Existía una reserva económica destinada precisamente a proteger a esas familias. Esa reserva no había sido utilizada. Y, aún así, se había previsto que las familias abandonaran el edificio aquella noche. Al terminar, nadie aplaudió. No era el momento. Una mujer sentada en la primera fila levantó la mano. Era una de las principales donantes del proyecto. Santo Padre, preguntó, ¿está diciendo que había fondos disponibles para mantenerlas allí? Sí. ¿Y no se utilizaron? No. La mujer miró a Vincent Ale. ¿Por qué? Ale se levantó. Su voz tembló ligeramente. Porque pensamos que debíamos proteger la estabilidad financiera del proyecto. Un hombre al fondo intervino. ¿Y ahora está diciendo que esa decisión fue incorrecta? Ale permaneció callado. León XIV respondió. Estamos diciendo que necesitamos examinarla con honestidad. La frase redujo la tensión. No había acusación. Pero tampoco había evasión. Otra persona preguntó. ¿Esto significa que el nuevo centro se retrasará? Puede significar algunos cambios, respondió el Papa. Pero no debería significar que abandonemos la misión. Un hombre mayor frunció el ceño. ¿Y si los costos aumentan? León XIV lo miró. Entonces tendremos que decidir qué consideramos realmente un costo. El hombre no respondió. El Papa continuó. A veces creemos que una cama temporal cuesta dinero. Una noche de alojamiento cuesta dinero. Un traslado cuesta dinero. Miró a las familias. Pero también existe un costo cuando una madre vuelve a dormir en un automóvil con su hijo. El silencio regresó. Theo bajó la mirada. Su madre todavía no había llegado. Él no sabía que Elena estaba intentando conseguir permiso para salir antes de terminar su turno. León XIV se acercó al niño. Theo. El niño levantó la cabeza. ¿Quieres decir algo? Theo miró a todos aquellos adultos. Parecía incómodo. No. El Papa sonrió suavemente. Está bien. Pero después de unos segundos, Theo habló. Solo quería quedarme hasta el viernes. Varias personas bajaron la mirada. Theo continuó. Mi mamá tiene el dinero. Su voz era pequeña. Solo necesitábamos unos días. Una mujer comenzó a llorar discretamente. Theo miró alrededor. No queremos quitarle nada a nadie. Aquella frase golpeó el salón con más fuerza que cualquier discurso. Porque nadie le había pedido que defendiera su derecho a existir. Y, sin embargo, él estaba intentando demostrar que no era una carga. León XIV se agachó junto a él. No estás quitándole nada a nadie. Theo lo miró. ¿Seguro? Seguro. El Papa se levantó. Entonces tomó una decisión. Esta noche, ninguna familia abandonará Open Door House por falta de una alternativa segura. Un murmullo recorrió el salón. La reserva de transición será utilizada. Algunas personas asintieron. Otras parecían sorprendidas. Y mañana comenzaremos una revisión completa del plan de traslado. Vincent Ale respiró profundamente. Sabía que aquello significaba más trabajo. Más preguntas. Más explicaciones. Pero también sabía que no podía volver atrás. Una de las donantes se levantó. Santo Padre.
León 14 la miró. Creo que debemos hacer una pregunta más. ¿Cuál? La mujer miró hacia las familias. Si este dinero fue creado para protegerlas, ¿por qué no sabíamos que existía? Nadie respondió. La pregunta era legítima. Y revelaba algo todavía más profundo. No se trataba solamente de una decisión administrativa. Se trataba de comunicación. De transparencia. De quién conocía las herramientas disponibles cuando alguien necesitaba ayuda. León 14 asintió. Esa pregunta merece una respuesta. Y esa respuesta no debía darse aquella noche con una frase improvisada. Debía aparecer en documentos. En procedimientos. En decisiones futuras. Porque si una institución dependía de que una persona tuviera el valor de aparecer bajo la lluvia para descubrir una reserva que ya existía, entonces el problema no era solamente lo ocurrido con Theo. El problema era el sistema. La sala permaneció en silencio. Finalmente, Mrs. Reyes habló. Hay otra cosa. Todos la miraron. ¿Qué? Ella señaló a las familias. Mañana volverán a necesitarnos. León 14 asintió. Sí. Y pasado mañana también. Sí. Entonces no podemos solucionar esto solamente esta noche. El Papa sonrió ligeramente. Tiene razón. Theo miró a Mrs. Reyes. Después miró su llave. Por primera vez desde que había llegado, sus dedos dejaron de apretarla con tanta fuerza. Pero todavía faltaba alguien. Elena. La madre de Theo seguía trabajando. Y nadie en aquel salón sabía todavía que, mientras ellos discutían sobre fondos, contratos y responsabilidades, ella acababa de recibir una llamada. Una llamada que podía cambiar todo. Porque Elena no sabía que su hijo estaba dentro de St. Vincent Hall. No sabía que el Papa había detenido el traslado. Y no sabía que su historia había sido escuchada por decenas de personas. Solo sabía una cosa. Su jefe le había dicho que podía marcharse antes. Y cuando salió del edificio, encontró un mensaje en su teléfono. Era de Mrs. Reyes. Decía solamente. Ven cuanto antes. Elena miró la pantalla. Sintió miedo. Pensó que algo le había ocurrido a Theo. Tomó el primer autobús. Mientras tanto, dentro del salón, León 14 seguía hablando con las familias. Y sobre una de las mesas permanecía la carpeta financiera. Abierta. Visible. Sin esconderse. La misma carpeta que había estado guardada en un archivador. La misma que contenía el dinero que podía haber evitado aquella noche. Pero ahora había una nueva pregunta. No quién había cometido el error. Sino que iban a hacer todos para asegurarse de que nadie volviera a necesitar una pequeña llave para ser escuchado. El autobús tardó más de lo habitual. Elena miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban lentamente frente a ella. Tenía las manos frías. Volvía a leer el mensaje de Mrs. Reyes. Ven cuanto antes. Nada más. No decía qué había ocurrido. No decía dónde estaba Theo. No decía si la habitación seguía disponible. Durante todo el trayecto, Elena intentó llamar a su hijo. Una vez. 2 veces. 3. El teléfono sonó, pero nadie respondió. Entonces comenzó a imaginar lo peor. Quizá Theo se había perdido. Quizá alguien había intentado sacarlo del edificio. Quizá había ocurrido algo durante el traslado. Se llevó una mano al pecho. Por favor, Dios mío. No terminó la frase. Cuando el autobús finalmente llegó cerca de St. Vincent Hall, Elena bajó rápidamente. La lluvia había disminuido. Pero el suelo seguía mojado. A lo lejos podía ver las luces del gran salón. Durante unos segundos, no entendió por qué había tanta gente afuera. Después vio a Mrs. Reyes. La mujer levantó una mano. Elena comenzó a caminar deprisa. ¿Dónde está Theo? Mrs. Reyes sonrió. Está bien. Elena cerró los ojos.
El aire salió de sus pulmones como si hubiera estado conteniéndolo durante todo el trayecto. ¿Dónde está? Dentro. Elena frunció el ceño. ¿Dentro de dónde? Mrs. Reyes señaló el salón. Elena miró hacia las enormes puertas de cristal. ¿Qué hace ahí? Mrs. Reyes tomó suavemente su brazo. Tienes que verlo. Elena entró. Y entonces se detuvo. Había personas sentadas alrededor de las mesas. Donantes. Sacerdotes. Administradores. Familias. Y en el centro del salón estaba Theo. Junto a él había un hombre vestido de blanco. Elena reconoció inmediatamente al Papa. Su primera reacción no fue alegría. Fue miedo. ¿Qué pasó? Theo la vio. Mamá. Corrió hacia ella. Elena se arrodilló y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien? Sí. ¿Te hicieron algo? No. ¿Seguro? Theo asintió. Después señaló al hombre que estaba detrás de él. Él me ayudó. Elena levantó la mirada. León XIV se acercó. Señora Miles. Elena se puso de pie rápidamente. Santo Padre, puede llamarme León. Ella no sabía qué responder. Lo siento mucho, dijo finalmente. No sabía que él había venido aquí. No tiene que disculparse. Elena miró a Theo. ¿Por qué hiciste esto? Theo bajó la cabeza. No quería que nos echaran. Elena cerró los ojos. Durante un instante, sintió vergüenza. No por su hijo. Por haber permitido que un niño tuviera que buscar ayuda de esa manera. León XIV observó su expresión. Su hijo no ha hecho nada malo. Elena respiró profundamente. Solo quería llegar al viernes. Lo sé. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Theo respondió. Se lo conté. Elena miró nuevamente al Papa. Tengo el dinero. Lo sé. Solo necesitaba unos días. También lo sé. Los ojos de Elena comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces, ¿por qué nos dijeron que teníamos que irnos? Nadie respondió inmediatamente. La pregunta era sencilla. Pero era exactamente la pregunta que había estado esperando una respuesta desde hacía semanas. León XIV no intentó ocultarla detrás de una explicación complicada. Porque se tomó una decisión equivocada. Elena bajó la mirada. No parecía satisfecha. Pero tampoco parecía enfadada. Parecía cansada. Yo no quería que nadie hiciera una excepción por nosotros. León XIV asintió. Y no vamos a tratar esto como una excepción. Elena levantó los ojos. ¿Qué quiere decir? Que las mismas preguntas que se hicieron sobre usted y Theo deben hacerse sobre todas las familias. Elena miró alrededor. Por primera vez vio a las otras madres. Una tenía un bebé dormido sobre el hombro. Otra sostenía una bolsa de ropa. Un hombre abrazaba a su hija. No eran 11 problemas. Eran 11 historias. Y probablemente 11 veces en las que alguien había dicho. Solo necesitamos unos días. León XIV continuó. Esta noche nadie será enviado a un lugar inseguro. Elena apretó los labios. ¿Y mañana? La pregunta hizo que el Papa guardara silencio durante un instante. Mañana comenzaremos a buscar soluciones reales. Para todos. Para todos. Elena asintió lentamente. Entonces miró a Vincentale. Él estaba de pie al otro lado de la sala. Sus ojos se encontraron. No había odio. Solo cansancio. Elena se acercó. ¿Puedo preguntarle algo? Ale asintió. ¿Usted sabía que había dinero para esto? Ale respondió. Sí. Elena cerró los ojos. Entonces, ¿por qué no nos lo dijeron? Ale tardó unos segundos. Porque pensamos que podíamos manejar la transición de otra manera. ¿Y funcionó? La pregunta fue suave. Pero Ale no pudo responder. Elena no insistió. Solo dijo.
Mi hijo tiene 11 años. Ale asintió. Lo sé. No debería haber tenido que venir aquí para pedir permiso para dormir. Aquellas palabras hicieron que varios invitados bajaran la mirada. Ale tragó saliva. Tiene razón. No hubo defensa. No hubo excusa. Solo una admisión. León 14 observó la escena. Después tomó la pequeña llave que Theo había dejado sobre la mesa. La colocó frente a Elena. Esta llave no debería representar una batalla. Elena la tomó. Entonces, ¿qué debería representar? El Papa respondió. Una promesa. Elena miró la llave. ¿De qué? De que cuando alguien necesita una puerta abierta, no debemos preguntarle primero cuánto puede pagar. La sala quedó completamente en silencio. Una de las donantes se levantó. Santo Padre, quiero hacer una propuesta. Todos la miraron. Si existe una reserva para la transición, y no se utilizó porque queríamos proteger el presupuesto, quizá algunos de nosotros deberíamos cubrir el costo adicional. Otro donante asintió. Yo también. Un tercero levantó la mano. Y yo. Poco a poco, las personas comenzaron a hablar. No sobre grandes cantidades. No sobre nombres. No sobre prestigio. Sobre camas. Transporte. Comida. Depósitos. Necesidades concretas. El ambiente cambió. Lo que había comenzado como una cena para recaudar fondos para un edificio estaba convirtiéndose en una conversación sobre personas. Theo observaba todo desde el lado de su madre. Después tiró suavemente de su manga. Mamá. Sí. Entonces podemos quedarnos. Elena miró al Papa. León 14 sonrió. Esta noche, sí. Theo abrazó a su madre. Elena cerró los ojos. Por primera vez en semanas, no tuvo que decir. No sé. Pero mientras todos celebraban aquel pequeño alivio, Mrs. Reyes se acercó discretamente al Papa. Santo Padre. Sí. Hay algo más que debería saber. León 14 la miró. Mrs. Reyes bajó la voz. La reserva no es el único fondo que existe. El Papa frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir? Hay otra cuenta. ¿Para qué? Mrs. Reyes miró hacia Vincent Ale. Para la compra del terreno del nuevo centro. León 14 permaneció inmóvil. ¿Cuánto hay allí? Mrs. Reyes respondió. Lo suficiente para cambiar completamente el plan. El Papa volvió la mirada hacia el escenario. Por primera vez aquella noche, comprendió que la historia de Theo no era el final de un problema. Era el comienzo. Porque si existía otro fondo que nadie había mencionado, entonces la pregunta ya no era solamente por qué 11 familias estaban siendo trasladadas. La pregunta era qué más había sido decidido sin que nadie les contara la verdad. Y esta vez, la respuesta podía afectar mucho más que una sola noche. La revelación sobre la segunda cuenta cambió el ambiente del salón. Hasta ese momento, todos habían hablado de una reserva creada para la transición. Ahora aparecía otro fondo, destinado a la compra del terreno del nuevo Centro de la Misericordia. León 14 pidió ver los documentos. Vincent Ale intentó detenerlo. Santo Padre, ese fondo tiene un propósito específico. ¿Cuál? Adquirir el terreno. Sin esa compra, el nuevo centro no podrá construirse. Y el terreno ya está comprado. No. Existe un acuerdo preliminar. León 14 miró a Mrs. Reyes. ¿Cuánto tiempo necesitan las familias? 7 noches para algunas. Unas semanas para otras. El administrador financiero abrió una carpeta. Si utilizamos ese fondo sin autorización, podemos violar las condiciones establecidas por los donantes. ¿Existe una cláusula que lo prohíba? El hombre revisó los documentos. No exactamente. La intención de los donantes era esa. León 14 guardó silencio. La ley importaba. Los compromisos importaban. La confianza de quienes habían entregado su dinero también importaba.
Pero la ley y la misericordia no tenían por qué ser enemigas. El Papa pidió hablar con el abogado del proyecto. Minutos después, Daniel Mercer entró en la sala. Explíqueme la situación sin lenguaje administrativo, dijo León XIV. Mercer asintió. Legalmente, la reserva de transición puede utilizarse para las familias porque fue creada con ese propósito. Y el segundo fondo es diferente. No debería utilizarse sin consultar a los donantes. Pero podría. Mercer dudó. Podría solicitarse una autorización extraordinaria. Quizá tardaría 48 horas. Mrs. Reyes intervino. Algunas familias no pueden esperar 48 horas. Mercer continuó. También existen gastos del proyecto que todavía no han sido ejecutados. Diseño interior, material promocional, algunas contrataciones. Podrían posponerse. Ale levantó la cabeza. Eso retrasaría la campaña. Sí. Y afectaría la presentación ante los donantes. Sí. León XIV miró a los dos hombres. Ahora parecía el verdadero conflicto. No había una opción perfecta. Si protegían cada fecha del proyecto, algunas familias podían sufrir. Si retrasaban el proyecto, algunos donantes podían molestarse. Si esperaban demasiado, podían perder la oportunidad de ayudar. La misericordia no eliminaba las consecuencias. Las hacía visibles. León XIV pidió que todos salieran de la sala excepto Ale. Cuando la puerta se cerró, señaló una silla. Siéntese. Ale obedeció. Usted pensó que estaba protegiendo el proyecto. Sí. Todavía lo cree. Ale miró sus manos. Creo que intentaba protegerlo. No le pregunté qué intentaba hacer. Ale levantó la mirada. Entonces no. El Papa permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque confundí el éxito del proyecto con la ausencia de problemas. León XIV asintió. Ese error puede ocurrirle a cualquiera. Pero yo estaba al frente. Precisamente. Ale tragó saliva. ¿Quiere que renuncie? No. La respuesta lo sorprendió. ¿Por qué? Porque una renuncia puede cerrar una conversación demasiado pronto. Ale no dijo nada. Quiero que se quede, continuó el Papa, pero que haga algo más difícil. ¿Qué? Que diga la verdad delante de las personas que confiaron en usted. Ale cerró los ojos. Algunos donantes se marcharán. Quizá. Podemos perder dinero. Quizá. El centro puede retrasarse. Quizá. León XIV se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero si el centro solo puede existir cuando nadie hace preguntas incómodas, debemos preguntarnos qué estamos construyendo realmente. Ale sintió que aquella frase no era una condena. Era una oportunidad. ¿Y qué hacemos con el terreno? Esperamos. ¿Y si perdemos la oportunidad? Buscaremos otra. ¿Y si el precio aumenta? Entonces pagaremos otro precio. Ale comprendió. La decisión no era entre ley y misericordia. Era entre una institución que veía las reglas como protección y una institución que utilizaba las reglas para evitar responsabilidad. La ley debía proteger. La misericordia debía recordar para quién existían las reglas. León XIV tomó la carpeta. Mañana hablaremos con los donantes. Y esta noche. Esta noche las familias regresan a sus habitaciones. ¿Y el proyecto? Puede esperar una noche. Ale asintió. Antes de levantarse, preguntó. Santo Padre, ¿cree que esto cambiará algo? León XIV miró hacia la puerta. Al otro lado, Theo estaba sentado junto a su madre. Ya lo cambió. Ale siguió su mirada. Theo tenía la pequeña llave en la mano. La apretaba menos que antes. Quizá porque, por primera vez, no necesitaba usarla para demostrar que tenía derecho a entrar. Pero todavía faltaba una conversación. Los donantes no habían entregado su dinero para financiar una crisis. Lo habían entregado porque creían en una misión. Ahora tendrían que decidir si esa misión era solamente un edificio. O si podía convertirse en algo más.
Y cuando las puertas del salón volvieran a cerrarse, cada persona tendría que elegir qué estaba dispuesta a sacrificar. El dinero. El calendario. La reputación. O el miedo. Porque aquella noche León XIV había comprendido algo que cambiaría la manera de hablar del nuevo centro. La misericordia no elimina la ley. Le recuerda a la ley por qué existe. Y al día siguiente, esa frase tendría que ser defendida delante de todos. La cena había terminado oficialmente, pero nadie tenía prisa por abandonar ese T. Vincent Hall. En una pequeña sala detrás del escenario, León XIV estaba sentado frente a una hoja en blanco. No quería un comunicado largo. No quería una explicación escondida detrás de palabras elegantes. Quería decir la verdad sin convertir aquella noche en un espectáculo. Sobre la mesa estaban el expediente financiero, el acuerdo de venta, la antigua placa de Open Door House y la pequeña llave de Theo. El responsable de comunicación esperaba con una computadora abierta. ¿Qué debemos decir?, preguntó. Primero, lo que ocurrió. El hombre comenzó a escribir. ¿Debemos hablar de una decisión administrativa incorrecta? Sí. Mencionar los fondos. Sí. ¿Y los responsables? León XIV hizo una pausa. No estamos preparando una lista de culpables. Estamos reconociendo una cultura de silencio. MRS. Reyes bajó la mirada. Durante meses había preguntado. Había informes. Había fondos. Había alternativas. Pero cada duda había recibido una respuesta temporal. Lo revisaremos. Después de la campaña. Ahora no es el momento. León XIV miró al responsable. Escriba esto, no basta con construir lugares destinados a la misericordia. Debemos ser misericordiosos cuando todavía no tenemos el edificio terminado. El hombre dejó de escribir. Esa será la frase principal. León XIV miró hacia el pasillo. Theo estaba sentado junto a su madre. No. Tomó un bolígrafo y escribió lentamente. Una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Nadie habló. MRS. Reyes se llevó una mano a la boca. Eso es Open Door House. Eso es la iglesia cuando recuerda para quién existe, respondió el Papa. El responsable preguntó. ¿Debemos anunciar que el proyecto queda cancelado? No. Retrasado. Si es necesario. ¿Y si los donantes se retiran? Entonces tendremos que aceptar que algunas decisiones tienen un precio. Vincent Hale, que había permanecido junto a la ventana, intervino. ¿Y si el centro nunca llega a construirse? León XIV lo miró. Entonces tendremos que preguntarnos si perdimos un edificio o encontramos algo más importante. El responsable terminó un primer borrador. León XIV lo leyó. Había palabras como procedimientos, optimización, transición responsable y continuidad institucional. Negó con la cabeza. Demasiado frío. Tomó la hoja. No diga unidades habitacionales. Diga familias. No diga recursos disponibles. Diga dinero que podía haber evitado que una familia perdiera su refugio. No diga reubicación. Diga personas que necesitaban un lugar seguro donde dormir. El responsable comenzó a corregir. Ale observaba en silencio. Finalmente preguntó. ¿Y qué digo yo? León XIV le entregó la hoja. La verdad. Aunque me haga quedar mal. Especialmente entonces. Ale respiró profundamente. ¿Y si algunos piensan que fui incompetente? Reconocer una equivocación no la hace más grande. La hace visible. La preparación continuó. Al final, el mensaje tendría 3 compromisos. Primero, ninguna familia sería trasladada sin un plan escrito y seguro. Segundo, los fondos destinados a proteger a la familia serían utilizados cuando fueran necesarios. Tercero, el nuevo centro de la misericordia sería revisado no solo como una construcción, sino como una misión. León XIV añadió una cuarta condición. Las familias deben participar en las decisiones que afectan directamente a sus vidas. MRS. Reyes sonrió.
Eso cambiará muchas cosas. Eso es lo que espero. León 14 dobló la hoja. Antes de salir, miró nuevamente hacia Theo. ¿Tienes sueño? Theo asintió. Mucho. Entonces deberías descansar. Theo tocó la llave. ¿Puedo quedármela? León 14 sonrió. Esta noche sí. Theo miró a su madre. Ella sonrió sin miedo por primera vez en semanas. Pero entonces el teléfono del responsable de comunicación vibró. Era uno de los principales donantes. El mensaje contenía una sola frase. Quiero hablar antes de que publiquen el comunicado. León 14 levantó la mirada. La parte difícil todavía no había comenzado. Porque decir la verdad cuando nadie pierde nada es fácil. Decirla cuando puede costarte dinero, poder o reputación es otra cosa. Y al amanecer, algunos tendrían que decidir cuánto estaban realmente dispuestos a pagar para mantener abierta una puerta. A la mañana siguiente, St. Vincent Hall ya no parecía el mismo lugar. Las mesas de la noche anterior habían sido retiradas. Las flores seguían allí, pero algunas estaban comenzando a marchitarse. Las luces del escenario permanecían encendidas. Y frente a ellas había una multitud mucho más grande de la que cualquiera había previsto. Sacerdotes. Voluntarios. Donantes. Familias. Periodistas. Personas que habían escuchado rumores durante la madrugada y habían llegado buscando una explicación. Algunos sabían lo ocurrido en Open Door House. Otros solo habían leído que el Papa León XIV había interrumpido una cena para hablar con varias familias. Las versiones ya comenzaban a multiplicarse. Unos hablaban de una crisis administrativa. Otros hablaban de una disputa interna. Algunos incluso decían que el nuevo centro de la misericordia estaba en peligro. Pero nadie conocía todavía toda la historia. Las cámaras estaban preparadas. Los periodistas tenían sus teléfonos sobre las mesas. Los fotógrafos esperaban. En las primeras filas estaban las familias de Open Door House. Theo estaba sentado junto a su madre. La pequeña llave de latón seguía alrededor de su cuello. Mrs. Reyes estaba detrás de ellos. Vincent Hale permanecía a un lado del escenario. No parecía un hombre esperando defenderse. Parecía un hombre que había pasado la noche pensando en las decisiones que había tomado. Cuando León XIV entró, el salón quedó en silencio. No hubo música. No hubo aplausos prolongados. Solo una quietud extraña. El Papa caminó hasta el centro. Miró a las familias. Después miró a los donantes. Finalmente, levantó los ojos hacia las cámaras. Ayer vinimos aquí para hablar de un edificio. Hizo una pausa. Pero terminamos hablando de una puerta. Algunas personas bajaron la mirada. León XIV continuó con una voz tranquila. Una puerta sencilla. Una puerta vieja. Una puerta que quizá no parece importante cuando se mira desde afuera. Pero detrás de esa puerta había familias. Había niños. Había personas que necesitaban tiempo para volver a levantarse. Y había una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué significa decir que servimos a los necesitados si, cuando llega el momento de elegir, consideramos que quienes necesitan ayuda son un obstáculo para nuestro proyecto? Nadie respondió. León XIV no parecía estar buscando una respuesta inmediata. Quiero ser claro. Su tono cambió ligeramente. Lo ocurrido no debe convertirse en una guerra entre personas buenas y personas malas. Algunos periodistas comenzaron a escribir más rápido. Hubo personas intentando proteger un proyecto importante. Hubo personas preocupadas por los contratos. Hubo personas preocupadas por los donantes. Y hubo personas preocupadas por las familias. Todas esas preocupaciones eran reales. Pero una preocupación no deja de ser peligrosa simplemente porque nace de una buena intención. El salón permanecía completamente quieto. León XIV tomó una pequeña tarjeta. No la necesitaba para recordar las palabras. La llevaba porque había decidido leerlas lentamente. Cuando una institución tiene que elegir entre proteger su imagen y proteger a una persona vulnerable, esa elección revela mucho más que cualquier discurso. Levantó la mirada.
Revela quiénes somos. Una mujer en las últimas filas comenzó a llorar. León XIV continuó. No debemos tener miedo de reconocer una equivocación. Debemos tener miedo de acostumbrarnos a ella. Las cámaras captaron el rostro de Vincentale. Él no apartó la mirada. El Papa dio unos pasos. Durante demasiado tiempo hemos utilizado palabras que suenan correctas. Transición. Procedimiento. Estabilidad. Planificación. Son palabras necesarias. Pero ninguna palabra puede convertirse en una excusa para dejar de ver a una persona. Miró directamente hacia Theo. Un niño no debería necesitar una llave para demostrar que merece una noche segura. El salón quedó inmóvil. Theo tocó la llave. León XIV respiró profundamente. Y entonces pronunció la frase que había escrito la noche anterior. Una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Nadie se movió. Durante varios segundos, no se escuchó absolutamente nada. Ni cámaras. Ni murmullos. Ni sillas. Solo silencio. Después, una mujer comenzó a aplaudir. Una vez. Luego otra. El aplauso creció lentamente. Pero León XIV levantó una mano. No quería aplausos. Quería que la frase permaneciera allí. No necesitamos aplaudir esto, dijo. El silencio regresó. Necesitamos vivirlo. Aquella frase produjo un efecto diferente. No era una orden. Era una responsabilidad. El Papa continuó. Por eso, desde hoy, las familias que dependan de nuestros servicios no serán tratadas como números dentro de un calendario. Las decisiones que puedan afectar su seguridad deberán ser explicadas. Los recursos destinados a protegerlas deberán utilizarse cuando sean necesarios. Y quienes toman esas decisiones tendrán que responder ante las personas que pueden sufrir sus consecuencias. Un periodista levantó la mano. Santo Padre, esto significa que el nuevo Centro de la Misericordia queda suspendido. León XIV lo miró. No. Otro periodista preguntó. ¿Entonces qué cambiará? La forma de construirlo. ¿En qué sentido? El Papa respondió. No construiremos un centro para demostrar cuánto podemos hacer. Lo construiremos para responder a lo que las personas realmente necesitan. Una tercera pregunta llegó desde el fondo. ¿Quién fue responsable de lo ocurrido? El Papa guardó silencio durante unos segundos. La responsabilidad no debe convertirse en una forma de venganza. Miró a Vincentale. Pero tampoco puede desaparecer detrás del silencio. Ale asintió. León XIV continuó. Quienes participaron en esta decisión deberán revisar sus actos, explicar sus decisiones y aceptar las consecuencias necesarias. No hubo humillación. No hubo espectáculo. Solo responsabilidad. Entonces ocurrió algo inesperado. Elena tomó la mano de Theo. El niño levantó la cabeza. Miró al escenario. Después miró a las familias. Y finalmente miró la puerta del salón. Seguía abierta. Una puerta que la noche anterior había parecido inaccesible. Ahora estaba completamente abierta. León XIV terminó con una frase mucho más sencilla. La misericordia no significa ignorar las reglas. Significa recordar que las reglas deben proteger la dignidad humana, no reemplazarla. Hubo silencio otra vez. Pero esta vez era diferente. No era el silencio de personas sorprendidas. Era el silencio de personas pensando. Los periodistas comenzaron a transmitir. Los teléfonos empezaron a vibrar. Las primeras noticias aparecieron en las pantallas. Pero dentro del salón nadie parecía estar mirando los titulares. Theo había sacado la llave de debajo de su camisa. La sostuvo en la palma. Elena la miró. ¿Sabes qué significa ahora? Preguntó. Theo negó con la cabeza. Ella sonrió. Que alguien te escuchó. Theo miró hacia León XIV. Después cerró lentamente los dedos alrededor de la llave. Y mientras las cámaras seguían grabando, el Papa se apartó del escenario. No esperó aplausos. No esperó felicitaciones.
Simplemente caminó hacia las familias. Porque el discurso había terminado. Pero la verdadera respuesta todavía tenía que comenzar. Y en pocos minutos, aquella frase viajaría mucho más lejos que las paredes de St. Vincent Hall. Llegaría a periódicos. A teléfonos. A hogares. A iglesias. A personas que no sabían nada de Theo. Personas que quizá tampoco conocían Open Door House. Pero que entendían perfectamente lo que significaba mirar una puerta cerrada y preguntarse si todavía había un lugar para ellas. El mensaje había sido pronunciado. Ahora comenzaba la parte que nadie podía controlar. La reacción. La frase no tardó en salir de St. Vincent Hall. Primero apareció en los teléfonos de los periodistas. Después en las redacciones. Luego en las redes sociales. Y, antes de que terminara la mañana, miles de personas ya habían leído las palabras de León XIV. Una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Al principio, nadie sabía exactamente qué pensar. En Roma, algunos miembros de la Iglesia recibieron la noticia con preocupación. No porque estuvieran en desacuerdo con la misericordia, sino porque sabían que aquella frase podía ser interpretada de muchas maneras. Un cardenal preguntó a uno de sus colaboradores: ¿está hablando solamente de Open Door House? El hombre respondió: no lo creo. Otro sacerdote leyó la declaración 2 veces. Después dejó el teléfono sobre la mesa. Entonces esto es más grande de lo que parece. En algunas oficinas, los asesores comenzaron a revisar las palabras. ¿Había sido demasiado directo? ¿Debía haberse utilizado un lenguaje más institucional? ¿Era prudente hablar públicamente de errores administrativos? ¿Podía aquella declaración afectar otros proyectos? Las preguntas aparecieron rápidamente. Pero también apareció algo diferente. Algunos sacerdotes dijeron que el mensaje era necesario. Uno de ellos escribió: no podemos pedir a las personas que confíen en la Iglesia si nosotros tenemos miedo de reconocer nuestros errores. El mensaje fue compartido miles de veces. Otros, sin embargo, fueron más cautelosos. Decían que un caso concreto no debía convertirse en una crítica general. Que las instituciones necesitaban reglas. Que los proyectos grandes requerían planificación. Que la emoción de una historia podía ocultar problemas más complejos. Y tenían razón en una cosa. La situación era compleja. Pero precisamente por eso la frase había tocado algo tan profundo. No negaba la necesidad de reglas. Preguntaba para quién existían. Mientras en Roma se discutía el significado del mensaje, las noticias comenzaron a extenderse. Un periódico tituló: León XIV detiene una transición para proteger a familias vulnerables. Otro utilizó una frase diferente: el Papa cuestiona el precio de la eficiencia. Un tercer medio fue mucho más agresivo. Habló de una crisis interna. Algunos titulares exageraron. Otros omitieron detalles importantes. Algunos presentaron a Vincent Hale como un villano. Otros lo describieron como víctima de una campaña de presión. Pero ninguna de esas versiones mostraba completamente lo que había ocurrido. Porque la historia real no cabía fácilmente en un titular. No había un monstruo. No había una conspiración perfecta. Había personas intentando hacer algo bueno. Había miedo. Había dinero. Había decisiones. Y había 11 familias que podían haber pagado el precio de una mala combinación de todas ellas. En las redes sociales, la frase de León XIV comenzó a aparecer sobre fotografías de puertas. Puertas de iglesias. Puertas de casas. Puertas de hospitales. Puertas antiguas. Puertas cerradas. Algunas personas compartían la frase sin conocer el caso completo. Otras contaban historias propias. Una mujer escribió que durante años había sentido que la iglesia era una puerta cerrada. Un hombre respondió que había vuelto a una parroquia después de 20 años porque aquellas palabras le habían recordado porque había creído alguna vez. Una madre publicó una fotografía de su hijo dormido. Escribió: él no necesita mucho. Solo necesita saber que hay una puerta que puede abrir. El mensaje recibió miles de respuestas.
Pero quizá la reacción más importante no apareció en ninguna pantalla. Ocurrió en una cocina pequeña. A miles de kilómetros de Roma. Una mujer mayor estaba preparando café mientras escuchaba las noticias en una radio. Había dejado de ir a misa después de la muerte de su esposo. Durante años había guardado su rosario en un cajón. Aquella mañana escuchó la frase: una puerta no cumple su propósito. Apagó el fuego. Se quedó quieta. Miró hacia el pasillo. Después caminó hasta su habitación. Abrió el cajón. Sacó el rosario. Lo sostuvo entre las manos. No sabía si volvería a la iglesia. No sabía si estaba preparada para hablar con alguien. Pero comenzó a rezar. Solo una oración. Después otra. En otra ciudad, un sacerdote escuchó la misma declaración y llamó a una familia que no había visto durante meses. En un pequeño pueblo, una mujer decidió escribir una carta que llevaba años posponiendo. En una parroquia, un grupo de jóvenes comenzó a discutir qué significaba realmente abrir una puerta. Y en una residencia de ancianos, un hombre que apenas hablaba volvió a mencionar el nombre de su hijo. No todas esas historias aparecieron en las noticias. No tenían por qué hacerlo. Porque algunas reacciones no necesitan cámaras. La frase había comenzado en un salón. Pero ahora estaba entrando en casas. En cocinas. En habitaciones silenciosas. En lugares donde nadie esperaba una declaración del Vaticano. Y mientras el mundo discutía si León XIV había sido demasiado directo o exactamente lo suficientemente directo, él no estaba leyendo los titulares. Había regresado a Open Door House. Theo estaba sentado en el porche. La lluvia había desaparecido. La pequeña lámpara seguía encendida. El Papa se acercó. ¿Cómo estás? Theo se encogió de hombros. Bien. León XIV miró la llave. ¿Todavía la tienes? Theo asintió. Sí. ¿Sabes qué significa ahora? Theo pensó durante unos segundos. ¿Que puedo entrar? El Papa sonrió. Sí. Theo miró la puerta. Pero también significa que alguien se dio cuenta. León XIV guardó silencio. El niño había entendido algo que muchos adultos tardaban años en comprender. Una puerta abierta no solo permite entrar. También dice: te vimos. Sabemos que estás aquí. No tienes que desaparecer para que nosotros podamos avanzar. León XIV miró hacia la pequeña lámpara. La luz seguía encendida. Y mientras el mundo discutía sobre su discurso, él comprendió que el verdadero impacto no estaba en los titulares. Estaba en lo que las personas harían después de escucharlo. Porque una frase puede inspirar durante un minuto. Pero una decisión puede cambiar una vida. Y la siguiente decisión de León XIV todavía estaba por tomarse. No afectaría solamente a Open Door House. Afectaría el futuro del nuevo centro. El dinero. Los donantes. Y quizá la forma en que la iglesia mediría su éxito. La reacción ya había comenzado. Ahora llegaba el momento de pagar el precio de aquella verdad. La historia ya no pertenecía solamente a St. Vincent Hall. Mientras los periodistas discutían las palabras de León XIV y los responsables del proyecto revisaban documentos, personas comunes comenzaban a hacer algo mucho más sencillo. Escuchar. Y después de escuchar, recordar. En una pequeña parroquia de las afueras de Roma, el padre Mateo terminó de celebrar la misa de la mañana. No había hablado del caso. No había mencionado a Theo. Pero al entrar en la sacristía, uno de los jóvenes de la parroquia le mostró el teléfono. Padre, ¿ha escuchado esto? Mateo leyó la frase. Una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Se quedó en silencio. Durante años había visto personas entrar en la iglesia buscando respuestas. Algunas llegaban con problemas económicos. Otras con matrimonios rotos. Algunas simplemente necesitaban que alguien las escuchara. Y más de una vez había pensado que no tenía tiempo suficiente. Había reuniones. Papeles. Horarios. Responsabilidades. Aquella mañana comprendió que quizá había empezado a confundir estar ocupado con estar disponible.
No dijo nada. Solo tomó su teléfono. Buscó un número que llevaba meses sin llamar. Era de un hombre que había dejado de asistir a misa después de una discusión con otro miembro de la comunidad. Mateo escribió: ¿Cómo estás? Borró el mensaje. Lo volvió a escribir. Hace tiempo que no hablamos. Si algún día quieres volver, la puerta sigue abierta. Esta vez lo envió. No sabía si recibiría respuesta. En otra ciudad, una mujer llamada Clara escuchó la misma frase mientras conducía hacia el trabajo. Había dejado de hablar con su hermana después de una discusión familiar. Llevaban casi 3 años sin verse. Durante mucho tiempo había pensado: ella debería llamar primero. Aquella mañana, mientras esperaba en un semáforo, recordó la frase. Una puerta. Una persona. Un lugar al que regresar. Cuando llegó al trabajo, sacó el teléfono. No llamó. Todavía no tenía valor. Pero escribió una carta. Una sola página. No explicó quién tenía razón. No defendió su versión. Solo escribió: te extraño. Después guardó la carta en su bolso. La enviaría esa noche. En otro lugar, una anciana escuchó las noticias desde su habitación. Tenía un pequeño crucifijo junto a la cama. Había pasado meses sin salir de casa. La frase del Papa le recordó algo que su esposo le decía cuando todavía estaba vivo. Siempre deja una luz encendida. Aquella tarde encendió una vela. No por el Papa. No por las noticias. Por las personas que se sentían afuera. Y rezó por ellas. Mientras tanto, en Open Door House, Theo estaba sentado junto a la ventana. Había recibido un dibujo de una de las niñas que vivía allí. Era una casa. Tenía muchas ventanas. Y una puerta enorme. Encima había una palabra escrita con letras torcidas. Entra. Theo sonrió. ¿La hiciste tú? La niña asintió. Para que nadie tenga miedo. Theo miró el dibujo durante unos segundos. Después lo colocó junto a su cama. Aquella noche, Elena encontró a su hijo dormido. La llave estaba sobre la mesa. Ya no la llevaba apretada entre los dedos. La había dejado allí. Como si finalmente pudiera descansar. Elena la miró. Después miró a Theo. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, pensó en el futuro sin sentir inmediatamente miedo. No porque todos sus problemas hubieran desaparecido. Todavía necesitaban una vivienda. Todavía tenían que esperar. Todavía existían preguntas. Pero algo había cambiado. Ya no sentía que tenían que desaparecer para que los demás pudieran avanzar. La historia había empezado con una puerta. Ahora estaba abriendo otras. No todas eran puertas físicas. Algunas eran llamadas telefónicas. Cartas. Oraciones. Perdones. Regresos. Pequeñas decisiones tomadas por personas que nadie conocería jamás. Quizá ese era el verdadero significado de aquella noche. No que un papa hubiera detenido una mudanza. No que una institución hubiera reconocido un error. Sino que personas comunes comenzaron a preguntarse dónde habían dejado cerrada una puerta que todavía podían abrir. León XIV nunca conocería todos esos nombres. No sabría quién escribió aquella carta. Quién encendió aquella vela. Quién hizo aquella llamada. Y quizá no necesitaba saberlo. Porque una palabra pronunciada en un lugar puede tardar horas, días o años en encontrar su verdadero destino. A veces llega a una persona que está esperando una señal. A veces llega a alguien que ya había perdido la esperanza. Y a veces llega a alguien que simplemente necesitaba recordar que todavía podía regresar. Aquella noche, antes de dormir, Theo preguntó a su madre. Mamá. Sí. ¿Crees que la gente puede cambiar? Elena lo miró. Pensó en todo lo ocurrido. Después respondió. Creo que puede hacerlo. Theo preguntó. ¿Incluso cuando ya hizo algo malo? Elena sonrió. Especialmente entonces. En otro lugar, León XIV permanecía en silencio frente a una ventana. La ciudad dormía.
Pero sabía que al amanecer tendría que tomar una decisión. Y esa decisión tendría un precio. Porque abrir una puerta para una familia era una cosa. Cambiar la manera en que una institución entendía la misericordia era otra completamente distinta. Y ahora tendría que decidir cuánto estaba dispuesto a sacrificar para no cerrar esa puerta otra vez. Pero todavía había algo que nadie sabía. El nuevo centro de la misericordia podía construirse. Sí. Pero ya no sería el mismo proyecto. Porque la pequeña llave de Theo había cambiado la pregunta. Ya no era. ¿Cuándo estará terminado el centro? Ahora era. ¿A quién estaremos dispuestos a abrirle la puerta mientras lo construimos? Durante 3 días, las conversaciones continuaron. No hubo una solución rápida. No hubo una reunión en la que todos salieran satisfechos. Y eso era precisamente lo que León XIV había querido evitar. Una decisión verdadera no siempre produce alivio inmediato. A veces produce más preguntas. El primer cambio fue sencillo. Las 11 familias permanecerían en Open Door House hasta que cada una tuviera una alternativa segura y confirmada. No habría más traslados basados solamente en fechas. No habría familias marcadas como reubicadas mientras todavía buscaran un lugar donde dormir. Y la reserva de transición sería utilizada. Pero aquello tenía un precio. El nuevo centro de la misericordia tendría que retrasar varias etapas. La compra del terreno quedó suspendida. Algunos contratos fueron renegociados. Una campaña publicitaria fue cancelada. Y varios donantes pidieron explicaciones. Uno de ellos decidió retirar una parte importante de su compromiso. No entregué mi dinero para financiar indecisiones, dijo. Otro donante respondió. Yo sí. La división fue inmediata. Algunos pensaban que León XIV había hecho lo correcto. Otros creían que había permitido que una situación emocional alterara un proyecto cuidadosamente planificado. No todos estaban equivocados. Porque el Papa no había encontrado una solución perfecta. Había elegido una prioridad. La seguridad de las familias. Vincentale también tuvo que asumir las consecuencias. Presentó públicamente su parte de responsabilidad. No fue obligado a abandonar su cargo. Pero dejó temporalmente la dirección del proyecto y aceptó una revisión independiente de las decisiones administrativas. Para algunos, aquello no era suficiente. Para otros, era demasiado. Ale recibió críticas. También recibió mensajes de personas que entendían su error. Uno de ellos decía: usted intentó construir algo bueno. Ahora asegúrese de que nunca vuelva a olvidar para quién lo está construyendo. Ale guardó aquella frase. No la publicó. No la compartió. La dejó dentro de su escritorio. Elena y Theo tampoco tuvieron un final perfecto. Consiguieron permanecer en Open Door House hasta el viernes. Después, el pequeño apartamento que Elena había esperado durante meses estuvo finalmente disponible. Era estrecho. La pintura estaba gastada. La cocina tenía una ventana pequeña. Pero era suyo. Cuando Elena recibió las llaves, miró a Theo. ¿Te gusta? Theo recorrió la habitación con los ojos. Después preguntó: ¿puedo cerrar la puerta? Elena sonrió. Sí. Theo cerró. Giró la llave. Y permaneció unos segundos con la mano sobre el pomo. No era una escena espectacular. No había cámaras. No había aplausos. Pero para Elena significaba algo enorme. Su hijo ya no estaba preguntando dónde dormirían mañana. Aquella noche, ella guardó la pequeña llave de Open Door House en una caja. No quería olvidarla. Tampoco quería vivir para siempre con miedo de perderlo todo. La guardó como recuerdo. Como advertencia. Como prueba de que una noche difícil también podía convertirse en el comienzo de algo distinto. Mientras tanto, el nuevo centro de la misericordia fue rediseñado. Las familias participaron en algunas reuniones. Se creó un procedimiento nuevo. Ningún traslado podía aprobarse sin una alternativa segura y documentada. Los fondos de emergencia quedaron sujetos a una revisión más transparente. Y se estableció algo que antes no existía.
Una mesa donde las personas que recibían ayuda podían hablar directamente con quienes tomaban las decisiones. No era una revolución. Era más sencillo. Era escuchar. Pero no todos celebraron los cambios. Algunos consideraban que la Iglesia estaba haciendo demasiadas concesiones. Otros pensaban que todavía eran insuficientes. Un sacerdote escribió una carta crítica. Otro escribió una carta de apoyo. Un donante pidió abandonar el proyecto. Otro aumentó su contribución. La herida no desapareció. Simplemente dejó de estar escondida. Y quizá ese fue el verdadero resultado. León XIV nunca dijo que aquella noche hubiera ganado. No había ganado nada. Había aceptado una responsabilidad. Días después, volvió a Open Door House. La pequeña lámpara del porche seguía encendida. La puerta estaba abierta. Mrs. Reyes estaba allí. ¿Cómo están las familias? Mejor. Todas. Ella dudó. No todas. León XIV asintió. Aquella respuesta era importante. Porque la misericordia no había resuelto cada problema. Había personas que todavía buscaban trabajo. Algunas familias seguían esperando una vivienda. Había deudas. Había miedo. Había heridas que no podían solucionarse con una decisión administrativa. Pero ahora nadie tenía que fingir que esas heridas no existían. León XIV miró hacia el interior. Y Theo. Ya tiene su apartamento. El Papa sonrió. Mrs. Reyes añadió. Pero dejó algo aquí. Le entregó una pequeña hoja. Era el dibujo de la niña. La casa con muchas ventanas. La puerta enorme. Y una sola palabra. Entra. León XIV sostuvo el papel. No dijo nada. Después preguntó. ¿Puedo quedármelo? Mrs. Reyes sonrió. Creo que era para usted. El Papa dobló cuidadosamente la hoja. Antes de marcharse, miró la puerta. La misma puerta que había comenzado toda aquella historia. Pero ahora comprendía algo diferente. Una puerta abierta no garantiza que nadie vuelva a sufrir. No garantiza que todos tengan una casa. No garantiza que ninguna institución vuelva a equivocarse. Solo garantiza una cosa. Que cuando alguien llegue, todavía habrá un lugar para escuchar. León XIV caminó hacia el automóvil. La decisión había tenido un precio. El proyecto se había retrasado. Se había perdido dinero. Algunas personas estaban decepcionadas. Otras seguían criticando. Pero algo había cambiado. La Iglesia había dejado de hablar solamente de misericordia. Había tenido que demostrarla cuando hacerlo resultaba incómodo. Y quizá esa era la única clase de misericordia que realmente podía transformar algo. Antes de entrar al automóvil, León XIV miró una última vez la pequeña luz del porche. Recordó la llave. Recordó a Theo. Recordó la pregunta. ¿Todavía podemos quedarnos? Ahora sabía que la respuesta no podía ser solamente para una noche. Tenía que convertirse en una forma diferente de mirar. Porque una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Y todavía quedaba algo que el Papa no había dicho. Algo que no aparecía en ningún documento. Algo que quizá era más importante que todas las decisiones tomadas durante aquella semana. La pregunta no era que había cambiado en Open Door House. La pregunta era que tendría que cambiar dentro de cada persona que había escuchado aquella historia. Quizá lo más importante de aquella noche no fue lo que ocurrió en St. Vincent Hall. No fue la decisión de retrasar un proyecto. No fueron los documentos. No fueron las cámaras. Ni siquiera fue la pequeña llave de Theo. Lo más importante fue la pregunta que quedó después. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que una puerta que creíamos abierta en realidad estaba cerrada para alguien? Es fácil hablar de misericordia cuando no cuesta nada. Es fácil decir que debemos ayudar cuando la ayuda no altera nuestros planes. Es fácil defender la verdad cuando decirla no pone en riesgo nuestra comodidad. Pero la fe comienza a hacerse real cuando esas palabras tienen un precio. León XIV no encontró una solución perfecta.
No pudo reparar todas las heridas. No pudo garantizar que nadie volviera a equivocarse. Pero hizo algo que quizá resulta más difícil. Permitió que la verdad permaneciera visible. Y eso también es una forma de esperanza. Porque una comunidad que reconoce sus heridas todavía puede sanar. Una comunidad que las esconde termina aprendiendo a vivir con ellas. Tal vez por eso la historia de Theo no termina con una casa. Termina con una puerta. Una puerta que puede significar muchas cosas. Puede ser la puerta de una iglesia. La puerta de una casa. La puerta de una conversación que llevamos demasiado tiempo evitando. La puerta del perdón. La puerta de una segunda oportunidad. O incluso la puerta que necesitamos abrir dentro de nosotros mismos para reconocer algo que preferíamos no ver. Quizá hay alguien que está esperando que usted diga: puedes entrar. Quizá es un hijo. Un padre. Un hermano. Un amigo. Quizá es alguien con quien dejó de hablar. O quizá es usted mismo. Porque también podemos cerrar la puerta de nuestro propio corazón. Podemos convencernos de que ya no vale la pena regresar. De que hemos cometido demasiados errores. De que Dios está demasiado lejos. De que ya es demasiado tarde. Pero la esperanza no siempre llega como un milagro enorme. A veces llega como una pequeña luz encendida en un porche. Como una llamada después de años de silencio. Como una oración pronunciada después de mucho tiempo. Como una mano que decide no soltar. Como una puerta que alguien mantiene abierta. Y quizá eso sea la fe. No tener todas las respuestas. Sino atreverse a dar un paso hacia una puerta que todavía no sabemos si podremos cruzar. La historia de Theo comenzó con miedo. Pero terminó con una pregunta. No. ¿Quién tenía la culpa? Sí, no. ¿Qué haremos diferente la próxima vez? Esa pregunta también pertenece a nosotros. Cuando alguien necesite nuestra ayuda, ¿veremos primero el inconveniente o veremos a la persona? Cuando alguien cometa un error, ¿buscaremos solamente castigarlo o tendremos el valor de ayudarlo a cambiar? Cuando la verdad resulte incómoda, ¿la diremos? Y cuando alguien regrese después de mucho tiempo, ¿dejaremos una luz encendida? Tal vez no podamos cambiar el mundo entero. Tal vez nunca aparezcamos en un periódico. Tal vez nadie recuerde nuestro nombre. Pero podemos abrir una puerta. Podemos escuchar. Podemos perdonar. Podemos llamar. Podemos volver. Y a veces, una pequeña decisión de misericordia puede convertirse en la respuesta que otra persona llevaba años esperando. Theo conservó su pequeña llave. No porque necesitara recordar que podía entrar. Sino porque quería recordar que alguien había decidido escucharlo. Quizá nosotros también tenemos una llave. Una conversación pendiente. Un perdón. Una oración. Una puerta que sabemos que deberíamos abrir. La pregunta es sencilla. ¿La vamos a abrir? Porque una puerta no cumple su propósito cuando solamente está abierta para quienes ya tienen un lugar donde ir. Cumple su propósito cuando alguien que pensaba que no tenía dónde ir descubre que todavía existe un lugar para él. Y quizá, al final, eso sea lo que significa tener esperanza. No saber que todas las puertas estarán abiertas. Sino creer que todavía vale la pena tocar. Y cuando alguien toque la nuestra, que tengamos el valor de abrir.